Bien, ya sabiendo la base de las arritmias, uno puede entrar a hablar de las otras más complicadas. En realidad son muchas. Arritmias en sí es una subespecialidad dentro de cardiología. Después de uno hacer cardiología puede hacer arritmias cardíacas, la especialidad se llama electrofisiología. Pero vamos a dar una introducción básica. Lo importante es que ustedes sepan y puedan reconocer las más importantes. Hay que recordar que de acuerdo al grupo etario y la patología que tiene cada paciente, uno puede estar en presencia de una arritmia u otra. Por ejemplo, los ancianos, la arritmia más frecuente es la fibrilación auricular y el flutter auricular. En los jóvenes, la arritmia más frecuente es la taquicardia paroxística supraventricular. Y en los de edad media asociado a enfermedad cardíaca, uno podría pensar en las arritmias ventriculares, aleteos, digamos, del tipo ventricular o taquicardias ventriculares y entre otras también duplas o extrasístoles. La arritmia más frecuente en realidad, sin importar la edad, son las extrasístoles, ya sean ventriculares o supraventriculares, que es lo que habíamos ya hablado en la otra clase. Ahora bien, dentro de las arritmias vamos a ver las con QRS angosto y las con QRS ancho. De esto es muy importante que QRS angosto es lo mismo que hablar de taquiarritmias supraventriculares, aunque Q con QRS ancho no necesariamente son solo las ventriculares. Ya lo vamos a describir. La clínica es importantísima, tanto o más importante que en el cuadro de los pacientes con enfermedad coronaria cuando uno quiere hacer el diagnóstico de un infarto de miocardio. Pero en este caso, el diagnóstico del paciente, el mismo paciente lo va a referir la molestia de las palpitaciones y muchas veces acompañados de síncope o de disnea. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Que las taquiarritmias tienen frecuencia mayor de 100 latidos por minuto y que el QRS yo lo tengo que medir. Si mide 0,12 segundos o 120 milisegundos, puedo tener un QRS ancho o un QRS angosto. Así, si el QRS es angosto, vamos a tratar de buscar la onda P. Pero también tener en cuenta que si el QRS es angosto y si es regular, en este caso, vamos a ver si es regular o si no es regular. Si la taquicardia de QRS angosto no es regular, tengo una fibrilación auricular. Fíjense el aleteo 2x1, 3x1 para mencionar entre otras arritmias. Y si la arritmia es regular, yo tendría que buscar la onda F del flutter, que ya lo van a ver que el ejemplo más común es el aleteo auricular. Ya vamos a ver a lo que se refiere al resto de los demás con la relación RP y PR. Bien, QRS angosto. Acá vamos a tener en cuenta todo lo que son las arritmias relacionadas con la relación del RP. La distancia de la R a la P. Ahora bien, fíjense, yo puedo tener dos grupos de relaciones en esto. Uno en el cual la RP, ¿sí?, es mayor que la relación entre la P y la próxima R. Es decir, que la P va a estar más cerca del QRS siguiente. Entonces, ¿qué vamos a ver? Es muy común en la taquicardia sinusal, es muy común en la taquicardia auricular y la taquicardia de Cowmel. Ahora, si es al revés, que la RP es menor que el PR, es decir, que la P va a estar acá, más cerca de la R anterior, yo voy a tener la reentrada intranodal típica, con RP menor de 0,08, la reentrada intranodal atípica, cuando el RP sea mayor a 0,008, esto ya lo vamos a ver, la ortodrómica, la
la taquicardia con MEL, que puede estar en los dos, y la taquicardia auricular con PR largo. Bien, veamos las de RP mayor que el PR. Fíjense, el RP es mayor que el PR. Si yo voy a medir las distancias entre el comienzo del QRS, esto, fíjense, acá, bueno, estas flechas están mal, pero fíjense esto, yo tengo que del RP, que yo tendría desde acá, 3, 4, 5, 6 cuadritos a la onda P. Y acá tengo 1, 2, 3, 4 al PR. Entonces estaría en presencia de una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular fundamentalmente. En este caso, este es el caso que sería en el caso anterior. En el caso de que yo tenga al revés, que yo tenga una relación, son las que acabamos de mencionar antes. Ahora bien, si es no regular, yo voy a estar en presencia, ¿sí?, de fibrilación auricular y de aleteo auricular 2x1. Fíjense, vamos a empezar con las principales. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, ¿sí?, de los pacientes ancianos. Y existían tres causas principales. Uno, cardiopatía esclerohipertensiva, que se refiere a isquemia y a hipertensión, que puede generar la fibrilación auricular. La segunda causa es estenosis mitral y la tercera causa es hipertiroidismo. Ahora bien, yo les acabo de mencionar que la principal causa es la cardiopatía esclerohipertensiva como isquemia e hipertensión arterial, que se da fundamentalmente en los pacientes por arriba de los 60 años. Hay que recordar que casi el 7%, entre el 7 y el 12% de los pacientes por arriba de 60 presentan este tipo de arritmia. Lo que suele ocurrir es que yo lo que veo es únicamente el cambio asociado de una pérdida, es decir, una dilatación de la aurícula con una pérdida de la contracción efectiva. Y lo que se genera son múltiples reentradas a nivel auricular que van a llegar al nódulo AB, y de ello a los ventrículos, y que van a generar una activación dispar, porque fíjense, el RR es irregular y lo que voy a poder observar con respecto en este gráfico, con respecto al de abajo, es que no tengo onda P, sino una onda F que le llamamos onda F minúscula u onda de fibrilación auricular. Esto en realidad puede disparar a distintas frecuencias, algunas muy rápidas, 160 latidos por minuto, y otras muy lentas, dependiendo del estado del nódulo auriculoventricular y de la llegada de estas reentradas. Piensen que estas reentradas generan estímulos entre 300 y 700 veces por minuto, pero solo el nódulo AB permite pasar algunas sí y otras no, y en forma irregular. Ahora vamos a pasar a la siguiente y fíjense el ritmo auricular caótico, que es una taquicardia auricular multiforme. Lo que vamos a ver es una arritmia, el ritmo auricular caótico es una arritmia irregular con múltiples P previas a los QRS, pero que están originadas en distintos puntos de las aurículas. Esto generalmente se asocia a daño de las aurículas y se suele ver este daño auricular que genera múltiples focos automáticos de distintos puntos de las aurículas, pero no es una fibrilación auricular. Hay una contracción efectiva, aunque las ondas P lógicamente son totalmente distintas. Bien, y por último, el aleteo auricular o flatter auricular, en el cual existe lo que nosotros llamamos una reentrada. Ustedes me dirán, ¿cómo es una reentrada? ¿Se acuerdan? Dentro de las formas de producción de las arritmias, lo que se produce es lo siguiente. Es la generación de un estímulo que va a llevar un circuito dentro de la aurícula derecha y que va a generar una reentrada que puede incluir ese circuito, un ciclo de 300
digamos, de 300 ciclos por segundo, por lo cual genera cambios en el QRS, que ya lo van a ver acá en las tiras de electro, pero tengan en cuenta que el estímulo pasa por el nódulo sinusal, por la pared de la aurícula derecha, retoma entre el seno coronario y la tricúspide, pasa por el nódulo AB y vuelve a retomar por la pared interauricular para llegar otra vez al nódulo sinusal. Existe lo que se llama típico y el inverso o atípico. Generalmente, fíjense, lo que se suele ver es una F en dientes de sierra. Fíjense esto. Si yo tomo el puntero, yo puedo ver cómo se produce una onda, fíjense, de dientes de sierra y intercalados los QRS. En este caso, fíjense arriba, el ritmo es bastante regular y está casi a 150 latidos por minuto. De todos modos, esto es muy importante a tener en cuenta cuando yo voy a ver que en este caso tengo uno que conduce, uno que no conduce, entonces sería un aleteo auricular 2x1. Pero en el de abajo, fíjense, es irregular y yo puedo ver el diente de sierra, pero fíjense que acá lo hace cada 2, acá lo hace cada 3, acá cada 2, acá cada 3. Entonces yo puedo tener un aleteo auricular o flatter auricular irregular. Lo importante es identificar el diente en sierra y ver la respuesta ventricular, que esa respuesta ventricular va a depender del estado del nódulo auriculoventricular, que es el que permite el pasaje del estímulo al ventrículo para generar el QRS. En ese caso, les menciono, muchas veces esos pacientes con flatter auricular se asocian a daño en la aurícula derecha y un caso muy típico es, lógicamente, un paciente EPOC con una hipertensión pulmonar y que provoca daño en la aurícula derecha. Se suele ver muy frecuentemente en esos pacientes. Y por último, que acá, bueno, acá está mejor, el RP es mayor que el PR, la taquicardia sinusal. Fíjense, en realidad es un electro normal en el cual yo tengo un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Estos son el ejercicio, la fiebre, para mencionar algunos de los ejemplos. Ahora vayamos a las en la cual el RP es menor que el PR, es decir, esta relación sería menor, que es distinto a esto. Y vemos la taquicardia auricular en el cual yo puedo ver, fíjense, la aparición de un foco automático en la aurícula que va a generar una activación del nódulo AB y este ritmo genera una onda P distinta a la sinusal normal. Bien, una taquicardia de Kummel, bueno, que esta no es la más importante, es muy probable que no lo vea. Y vamos a pasar a las reentradas. Nodal típica. En este caso, fíjense, lo que se va a generar en este caso es una reentrada a través del nódulo AB. Entonces, yo tengo un latido que ingresa acá, ¿sí? Encuentra bloqueado en esta, porque necesito en la reentrada, como lo habíamos visto, necesito dos haces, uno por el que desciende y otro por el que asciende. Pero llega a este y lo encuentra bloqueado, baja por el lento, cuando llega acá da un estímulo a los ventrículos y vuelve y retoma por el rápido. Este circuito se repite y genera estas frecuencias cardíacas muy elevadas que se suelen presentar sobre todo en pacientes jóvenes. Esto es lo que nosotros llamamos una reentrada nodal típica slow fast o lenta rápida, pero se refiere a la conducción a través del nódulo B, a través de los haces que uno va a poder ver en el electrocardiograma. En este caso, el RP es menor que PR y yo puedo ver si lo que se llama típica, puedo ver inmediatamente después del QRS una onda P. En el caso de la atípica, en realidad el circuito no es
el que decíamos, bajado por el rápido y bajado por el lento y vuelto por el rápido, sino que se hace inverso, se hace al revés. Si bien es muy difícil de identificar, esto es un diagnóstico tardío. Si yo lo bajo por el rápido y haciendo por el lento, cuando bajo por el rápido doy un QRS. Quiere decir que de la onda P voy a tener rápidamente un QRS. Después subo por el lento, lo cual va a hacer que yo tenga, lógicamente, una onda P mucho más próxima a al QRS siguiente. Y vuelve a reentrar. Generalmente estos son diagnósticos que se hacen cuando uno ya ve el cuadro y los electros posteriores y ya el paciente está más tranquilo. Lo que uno le va a ser a veces muy difícil de diagnosticar entre una típica y atípica. Bien, la taquicardia ortodrómica está relacionada a lo que nosotros llamamos Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es un síndrome, ¿sí?, que está relacionado con un haz aberrante que se llama haz de Kent, que se ubica en la aurícula izquierda y que hace que el estímulo, que normalmente produce una activación a través del nódulo AB, retorne por el haz aberrante y vuelva a generar un circuito. Es una taquicardia paroxística ortodrómica asociada a Wolff-Parkinson-White, y lo que va a generar es un circuito, una macro reentrada, que va a bajar por el nódulo AB y va a ascender por el haz de Kent. Y eso va a generar taquicardias, fíjense, ortodrómicas, que nosotros llamamos ortodrómicas por la activación, primero hace la activación normal. Existe la inversa, que ya la vamos a ver en las taquicardias de QRS ancho. Fíjense, este es un ejemplo de fibrilación auricular, donde vemos no se ve una onda P, vemos los QRS a distinta distancia y son angostos. Algunos tienden a ensancharse porque toman las ramas a veces tan tempranamente y en periodo refractario relativo, lo cual demora la conducción. Pero generalmente las fibrilaciones auriculares dan QRS angosto, algunas pueden ser de QRS ancho. Ahora vemos una taquicardia auricular. Fíjense, esta es una taquicardia de QRS angosto con onda P. Cuando es monofocal son todas iguales, y cuando es polifocal, como se ve acá en el comienzo, son ondas P de distintas características. Polifocal, que es la que hablábamos como el ritmo auricular caótico. Fíjense, esto es un flutter auricular. Habíamos dicho de los regulares que yo les mostré, pero acá podemos ver, esta sería una visión de B1, donde se puede ver que en este caso tengo una conducción 3x1, 4x1, perdón, 4x1, 1, 2, 3, 4, 4x1, en un flutter. Y en este caso vemos también, esto sería un D2, pero fíjense que el diente en sierra es bien marcado, que es la onda F de flutter, pero fíjense que la frecuencia de disparo de este flutter es normal, es decir, casi 300 ciclos por segundo, pero la respuesta ventricular es muy lenta porque probablemente esté enfermo el nódulo auriculoventricular. Y por el otro lado, las taquicardias de QRS ancho, que pueden ser originadas, que en este caso una taquicardia supraventricular con bloqueo de rama previo o vía accesoria, y la ventricular, que es la que más nos interesa. La taquicardia ventricular es una arritmia, ¿sí?, bastante complicada, pero que ya vamos a ver en un video aparte. Fíjense, en este caso yo tengo lo que les mencionaba a ustedes, una aberrante, y tengo una arritmia que puede generar una activación, por ejemplo, una fibrilación auricular, una activación del ventrículo a través del haz y generar una taquicardia de QRS ancho irregulares en el caso del Wolff-Parkinson-White por el haz aberrante. Esta es una causa de muerte en los Wolff-Parkinson-White, por lo cual hay que tenerla bien en cuenta. También podemos ver
que las taquicardias ventriculares, que son originadas, latidos originados automáticos o por reentrada, pueden ser con QT normal o QT largo, congénito o adquirido. Esto es muy importante porque hay niños con problemas auditivos que ya ustedes después van a ver que se asocian a QT largo congénito, y estos chicos suelen tener muerte súbita temprana originado por el QT prolongado, que el QT prolongado lo que hace es predisponer a la formación de un R sobre T y degenerar en una taquicardia ventricular polimórfica que puede ocasionarle la muerte. Y por el otro lado, ¿sí? Está el adquirido, que está asociado a medicamentos, y este es mucho más importante porque depende de los medicamentos que ustedes vayan a estar dándole al paciente, que pueden degenerar en una arritmia ventricular. Fíjense, este es el algoritmo de Brugada. Es para que ustedes lo vean. Existen criterios por ahí, si existe disociación auriculoventricular, esto ya lo van a ver, pero no es importante para la relación de este curso. Lo importante es que ustedes sepan diagnosticar la taquicardia ventricular. Esto no es un artefacto, es un latido ventricular al lado de otro, y fíjense cómo esto determina la aparición de una taquicardia ventricular. También las de QRS ancho, fíjense que hay múltiples datos, si existe disociación AB. Fíjense, esto es una taquicardia de QRS ancho, donde hay latidos que nosotros llamamos latidos de fusión o captura, que sería el ritmo sinusal dispara por su lado y el ritmo ventricular dispara por el otro. Muchas veces el nódulo sinusal logra pasar al ventrículo y generar un latido normal, como se ve en este caso. Eso se llama captura del nódulo sinusal al ventrículo mientras el ventrículo late solo en su taquicardia. Y después fíjense cómo hay un montón de criterios morfológicos, que esto normalmente los cardiólogos no lo tenemos en mente, sino que sabemos dónde buscarlo, y cuando existe un diagnóstico de un paciente en el cual queremos diferenciar una taquicardia ventricular de una supraventricular con QRS ancho, lo que hacemos es esto. Vamos y recurrimos a estos criterios morfológicos para compararlos con el electro que estamos viendo. Muy bien, esto sería taquicardias de QRS angosto y de QRS ancho. Pero vamos a ver las taquicardias ventriculares en un slide y en un video separado para que les quede más claro.